Maintain in progress. Entonces, en este ejercicio 2 vamos a agregar la mordaza, ¿cierto? Que descargamos. Y este archivo, la idea es poder acomodarlo en función de la posición donde va a estar nuestra pieza. Le damos en aceptar. Este elemento va a quedar disponible para poder hacer el ensamble, en este caso sería a la pieza base, ¿ya? Generalmente este tipo de placas, nosotros la vamos a tomar con este tipo de sujeción, que sería con una prensa. Entonces vamos a ir acá a la opción de unión, y esta cara la vamos a ensamblar con la cara que está acá. Ahí. Vamos, una vez que tenemos ensamblado esto, vamos a acercar acá, y si se fijan, al momento de poder tomar esto, vamos a tener que, cuando se haga el vaciado de esta zona, va a chocar acá con la mordaza, ¿ya? Entonces, esta altura nosotros la podemos modificar en el ensamblaje, ¿cierto? Desplazarlo hacia abajo, pero en este caso lo vamos a dejar así para poder ver cómo nos arroja el error de que va a tener una colisión ahí, ¿ya? Entonces, una vez montada la mordaza, vamos a abrir el módulo de fabricación. Luego del módulo de fabricación, vamos a visualizar de que yo esta posición de la mordaza ya no la puedo mover. Entonces es importante que quede bien acercada a la zona de trabajo en el módulo acá de diseño. Entonces, en resumen, tenemos la mordaza tomando nuestra placa, nuestro material inicial. Iniciamos la configuración. En este caso es una configuración de fresado. Sí, con unión. Claro, exactamente. Esa cara que está acá, con la cara que está del material ahí. Entonces, repito eso. Esta unión, se fijan, ensamblar la cara de acá con la cara frontal de acá. Entonces, las flechas que están aquí antes de apretar en aceptar, nos permite bajar, por ejemplo, la mordaza un poco más abajo, subirla incluso. ¿Ya? Pero en este caso no lo vamos a modificar, sino que es para poder visualizar cómo va a generar el aviso de colisión ahí. Entonces, volvemos al módulo de fabricación. Apretamos acá en nueva configuración. Activamos el tipo de operación de fresado. Seleccionamos acá la máquina. Vamos a visualizar. Esta es la primera opción, que en este caso podemos simularlo con la máquina. A ver la segunda que está aquí. Ahí sí. La segunda opción, la diferencia de las que teníamos acá es que la primera me decía que estaba como en la biblioteca acá de Fusion, y la segunda era la ubicación local. Entonces la configuración de mi máquina local es la que me cargó sin mayor inconveniente. Si no la tienen acá con la opción de local, le pueden poner la opción que sigue, que es descargar modelos, ¿cierto? Como lo han hecho anteriormente. Hay que verificar acá, y yo voy a corroborar acá en editar. Luego de editar voy acá a configuración de postprocesado y verificar que esté con el postprocesador que corresponde a fresado, que es el fresado con nuestro control FANUC. Entonces, para poder verificar esto, se fijan acá, me sale de que postprocesador dice Machine Simulation, que es como un postprocesador genérico. Y para control FANUC no me va a servir, ¿ya? Así que voy a abrir acá donde dice, donde está este símbolo de una carpeta, y voy a buscar el que diga, tengo dos opciones que yo ya lo he probado que funciona, el control FANUC propiamente tal, o bien el control DUSAN. Cualquiera de los dos les va a servir para control FANUC. Si vamos a seguir usando el DUSAN,
como lo hicimos la vez anterior para no confundirnos, pero ambos son válidos para un centro mecanizado con control FAN. Buscamos acá por la letra, estamos en la C, D. Tenemos acá DN Solution, Tucson, de 3 a 5 ejes Vertical Machine Center. Esa sería la opción principal, ¿ya? Para poder seleccionar el postprocesador. O bien la segunda opción que les comentaba es con la letra F, ¿cierto? Buscar el que dice FANUC. El que dice FANUC Inverse Time and A-Axis. Este particularmente sirve para la máquina con cuarto eje, ¿ya? Que es la que tenemos en el laboratorio. Entonces tenemos esta que dice FANUC Inverse Time and A-Axis. O la que estuvimos viendo anteriormente, que es la que recomiendo que puedan seleccionar, que está acá arriba con la letra D, que dice DN Solutions, DUSAN, ¿cierto? De 3 a 5 ejes de BMC FAN. Entonces corroboramos de que esté este postprocesador. Estamos acá en aceptar. Oh, perdón. Se me... Acá está, se cambió. Entonces, tenemos la máquina seleccionada, ¿cierto? Para la simulación. Y modificamos, mejor dicho, corroboramos que estuviese el postprocesador correcto. Y luego vamos a configurar la orientación. La orientación vamos a seleccionar ejes X e Y. Vamos a seleccionar este como eje X, ¿cierto? Y este como eje Y. Y el origen vamos a seleccionar punto del bloque del modelo. El modelo me va a tomar como si estuviese el diseño 3D más la mordaza como un modelo completo, ¿ya? Entonces, para que quede como diferenciado el modelo de trabajo con el modelo de la mordaza, acá abajito vamos a seleccionar primero los accesorios, que sería el Kurt Wallhorn, Kurt Wallhorn, ¿ya? Entonces yo ahora acá arribita es más fácil que ir seleccionando pieza por pieza. Ya me la seleccionó y el modelo puedo seleccionar ese bloque. Entonces ahí yo separo antes de poner el origen el modelo que es de modelo trabajo y el modelo que es la mordaza, en este caso la prensa. Entonces acá el origen, pongo acá origen punto el bloque del modelo, ya tenemos el eje XY puesto, y esto generalmente yo si miro la máquina desde arriba, lo que yo voy a ver es esto, frontalmente voy a tener esta disposición, voy a tener la pieza montada de esta forma. Está la puerta frontal de la máquina y yo la voy a ver de esta forma. Por lo tanto, mi eje X va hacia la derecha y mi eje Y va hacia adentro. Entonces ahí el eje X lo vamos a invertir. Y también vamos a invertir el eje Y. Y esta sería la disposición correcta. Si yo veo esto de esta disposición, ¿cierto? Esta vista básicamente lo que nos hace es poder imaginar que estamos viendo la máquina de frente, como si estuviésemos teniendo la puerta de frente y viendo nuestra disposición. Nosotros montamos de esa forma la mordaza, por lo tanto si la pieza está en esa orientación, nosotros en el eje X está hacia acá, como se ve en esta parte, ese sería el eje X, el eje Y está hacia adentro y el eje Z está hacia arriba, ¿ya? Esa sería la disposición correcta. Hay que verificar acá que se pueda ver al centro. Entonces se ve acá al centro. Y vamos a pasar ahora a indicar el material. En este caso está por defecto el bloque de tamaño relativo con 1 milímetro de más en todas las direcciones. Entonces vamos a cambiarlo a bloque de tamaño fijo, que sea de 120 por 150, ¿cierto? Pero que en Z tenga 1 milímetro de más
solamente hacia arriba. Acá está justo a ras, en todas las direcciones. O sea, tiene 120 por 150 por 30. Entonces, la disposición del modelo va a ser desde offset de la parte superior. Va a ser de 31. Lo tira 0,5 y 0,5, porque acá el offset se tomó automático de 0,5 y este va en 0. Bueno, ahí sí. Ahí sí. Con la configuración de offset de la parte superior, me tomó el milímetro de sobredimensión desde arriba hacia abajo, entonces lo cambio acá en offset desde la parte inferior para que me tome el milímetro desde la cara superior hacia arriba, para hacer el planeado. ¿Ya? Entonces voy a tener acá el bloque de 120 por 150 y con 31 milímetros, que correspondería a cada un milímetro de más hacia arriba. Y el origen, si se fija, debe estar acá a ras con la cara superior del modelo, no con la cara superior del material. ¿Ya? La posición de acá de la pieza, básicamente esto es para poder visualizar cómo va a quedar montada mi mordaza en lo que correspondería a la ubicación de la máquina. Si lo puedo ir moviendo manualmente con estas flechitas, una posición aproximada donde está la mesa, y con eso es suficiente. Esto no es necesario modificarlo porque está dentro de lo que respecta a esta configuración de máquina, que es el formato del plano de trabajo inicial es G54. O sea que eso está bien para generar el código. Y damos en aceptar. Entonces vamos a disponer de esta visualización. Entonces nuestra máquina, si vemos esto de frente, está bien dispuesto en el eje X, Y en el eje Z. Entonces acá tenemos bien visualizado nuestra configuración del material inicial, del bloque con el origen y en este caso el modelo correspondiente a la mordaza. En este trabajo vamos a hacer el planeado primero y después los vaciados. Entonces vamos acá a ir a la opción de fresado, ¿cierto? La opción de cara. Primero selecciono la herramienta. Entonces acá tengo que verificar si tengo disponible la fresa. Entonces si no la tengo acá y la tenía en otro archivo que era el ejercicio 1, puedo abrir el archivo y seleccionar esas herramientas que ya están creadas. ¿Ya? Debo tener sí o sí abierto el archivo. Acá. Entonces nuevamente selecciono cara, selecciono la herramienta y acá arribita dice documentos. Entonces debería, si no me sale, debo tener abierto la parte de fabricación acá. Ahora debería, acá está, el ejercicio 1 está con la herramienta acá de planeado. Entonces la voy a copiar y pegar acá en el ejercicio 2 para que me quede en el archivo que yo voy a crear del ejercicio. ¿Había algún material particular que nombramos en la clase anterior o no? Ya, sabe 1020. ¿Hizo P entonces? Ya está en la velocidad, ¿es cierto? Porque ya la habíamos configurado en el primer ejercicio. Automáticamente me toma la región, ¿cierto? Que yo debo hacer el planeado. Luego me va a pedir, ¿cierto? Que yo configure las alturas de movimiento de la fresa, de tanto de ingreso, de retracción, ¿cierto? Entonces el más alto la altura inferior va a ser la parte superior del modelo para que quede a ras, que sería esa línea azul. La altura superior
en la parte superior del material, que sería 1 milímetro, y las demás configuraciones las podemos desplazar lo más cercano a esos dos puntos, que son el punto de trabajo inicial, desde Z1, y el punto de trabajo final hasta Z0, que serían esas dos alturas, la superior, donde inicia cierto fresado, y la altura inferior, donde va a llegar a hacer o va a terminar de hacer el fresado. Y luego las pasadas, nos vamos a activar varias profundidades porque la profundidad que habíamos puesto por pasada era de 1,5, así que alcanza con una pasada lo más suficiente. Lo que podríamos hacer para considerar activar esta opción es poder agregar una pasada acá de acabado. Este avance de acabado es de 572, que sería el avance, ¿cierto?, de trabajo acá, que es de 572, podríamos considerarlo la mitad, para que el avance sea más pequeño, ¿cierto? La mitad y podamos tener una mejor superficie. ¿Ya? Y luego las conexiones acá no es necesario modificar, pero se puede modificar, que sería la entrada a la salida, como se ve acá en la imagen, cómo va a entrar la herramienta a la zona de trabajo. Si vamos a tener un radio mayor o menor, si va a entrar de tipo recto o va a entrar una entrada suave, como sería la primera imagen que se ve arriba. Tenemos las pasadas suaves, que va a ser un tipo zigzag, pero con un radio en el movimiento. Está la transición recta, que es un zigzag, pero con movimiento recto, o la opción transición corta, que va a ser una pasada, luego se retrae con G0, ingresa, se retrae y va haciendo siempre ese movimiento hacia los costados. Vamos a dejar la opción de transición suave por defecto y vamos a tener la pasada de planear. Entonces, si se fijan como la pasada es la última, ¿cierto? Porque no hicimos muchas pasadas de desbaste. El avance no son los 500, sino la mitad de eso, que acá está como 286,5 aproximadamente. Entonces, como solamente una pasada, la tomo con una pasada más lenta de acá abajo. Tenemos entonces el planeado y luego vamos a configurar el vaciado, ¿ya? Entonces acá en el vaciado vamos a ir a 2D cajeras, que es la opción más común, ¿cierto? Pero también está el vaciado 2D adaptativo, que es prácticamente igual, ¿ya? ¿Quién usó cuando estuvieron trabajando la clase anterior 2D adaptativo? ¿O no? ¿No? Vamos a usar primero esta, la de 2D cajeras, que es la más común. Seleccionar la fresa que también habíamos creado la vez anterior, que sería la de placa intercambiable, ¿cierto? Y luego de esto vamos a ir agregando las regiones, ¿ya? La idea es ir tomando las zonas, vamos a mecanizar y en este caso podríamos seleccionar todas las zonas de mecanizado porque automáticamente va a seleccionar los puntos más abajo donde llegar, ¿ya? Lo más probable es que en esta zona de acá, ese diámetro, como muy cercano al diámetro de la herramienta, puede que no ingrese, ¿ya? Que haya que hacer otro vaciado, pero con una herramienta más pequeña. Lo vamos a seleccionar igual para visualizarlo. Damos en aceptar, ¿cierto? Estas son las cajeras. Después me pregunta por las alturas. Si fijan, la altura inferior la configura siempre de forma automática que sean los contornos seleccionados. Entonces la idea es que siempre el contorno que seleccionemos de la cajera sea el punto inferior, para que sepa que ahí debe llegar a fresar máximo. Y los planos de trabajo, el plano que está aquí en celeste, es el que se tiene que mantener en la parte superior donde tenemos el material, ¿cierto? Y estos ya se pueden acercar un poquito más, que son los de
puntos de retracción, altura espacio libre, altura de retracción y altura de avance. Esta altura de espacio libre y retracción solamente es necesario tenerla como con una buena distancia cuando hay sujeciones exteriores y la herramienta debe retirarse más de lo que ahora estamos agregando para que no colisione. En este caso, como las mordazas están por fuera, acá la herramienta si pasa a 1 milímetro de la cara, más que suficiente porque no hay nada con que pueda chocar. ¿Ya? Les voy a mostrar una foto de las mordazas que son como tipo lateral, unas presas laterales. Acá tendríamos la opción de agregar varias profundidades, que es lo principal. Vamos a visualizar si es necesario hacer un sobre material, axial o radial. Podríamos hacerlo para la parte no inferior, entonces axial sería cero, pero sí para la parte de las caras, que generalmente con esta herramienta que es de placa intercambiable va quedando la marca, pasada por pasada. Entonces vamos a dejar una décima en la cara, ¿cierto? Que sería esta cara va a quedar con una décima, esta cara va a quedar con décima adicional, además de la cara interna y la cara externa. Entonces en esa zona nosotros debemos hacer una pasada de acabado. Y por último, las conexiones que también pueden dejar, en este caso de forma automática, tanto la entrada, la salida y el tipo de penetración que va a tener, que puede ser tipo rampa por fuera del material y hay un punto de, pretaladrado, que básicamente es que en el vaciado que hay de la masa, cierto material, se perfore con una broca y que la fresa justo entre en ese punto y de ahí empiece a cortar hacia los lados. Es una opción que también se puede usar, tipo zigzag o tipo hélice. La más usada o la que viene por defecto acá es el tipo hélice. Básicamente hace que la fresa vaya ingresando un Z positivo e ingrese de a poquito a penetrar al material y de ahí empieza a cortar hacia a los costados. Se empieza a calcular las pasadas y varias pasadas las activé o no. A ver, yo creo que sí. Varias profundidades no las activé. Ahí sí. Ahí está, con varias pasadas. Entonces, se fijan, hace bien el mecanizado por fuera, esta cajera, ¿cierto? Pero acá adentro no lo va a hacer, porque es muy cercano el diámetro de la herramienta a la zona de trabajo. Entonces, ese vaciado hay que hacerla con una herramienta más pequeña. El vaciado acá sí lo hizo y vamos a dar acá en reproducir. Si se fijan aquí hay 12 errores. Ya nos da una verificación de que si lo tomamos con esa altura, vamos a tener colisiones. Acá empieza bien, ¿cierto? Acá empieza a ser el vaciado. Tiempo total, 27 minutos. Igual es bastante el material que hay que sacar. Si ya saco acá el vaciado, saco acá. Y acá se puede ver un poco en la simulación la línea que queda por cada una de las pasadas. A eso es que hacerle el acabado. Claro, generalmente esta herramienta de placas, cuando va bajando como escalonado, pasada por pasada, queda unas marcas como lo que se ve acá, justo en las paredes. Entonces hasta acá va bien, hasta Z-5 va bien. Fija acá no hay opción de colisión todavía, pero va a llegar el punto en que va a chocar. Entonces eso es lo que acá está también en la simulación, la opción de detener al producirse una colisión. Si cuando hay una colisión, se tiene la simulación, nos permite ver que va a haber y nos permite ver dónde es y visualizar por qué sucede para poder hacer las modificaciones necesarias, ya sea en la configuración del proceso, ¿cierto?, de fresado, o en este caso en lo que serían las sujeciones. Entonces ahí va a chocar. Entonces cuando vaya acá en Z-12.5, genera acá la colisión con la mordaza. ¿Ya? Entonces, para solucionar eso, tenemos que ir acá a diseño y acá en la parte de unión que hicimos,
vamos a bajar esto hasta 8 milímetros aproximadamente. O sea que ahí ya tenemos una altura disponible sin que haya algún tipo de opción de que pueda la herramienta cuando mecanice esta zona chocar acá con la mordaza. Entonces al actualizar acá, vamos a ir a volver a la parte de fabricación. Me pide recalcular esto, se fija este símbolo es para que se pueda actualizar la trayectoria. Recalculamos. Vamos a reproducir y acá una vez, le voy a poner reproducir con máquina. Y se fijan acá, verificación completa, no se ha encontrado incidencia, o sea que no vamos a tener ningún tipo de incidencia de algún tipo de colisión, ¿ya? En este caso, solamente modificando lo que sería la altura de sujeción. Vamos a verificar cómo queda y vamos a agregar las pasadas de acabado. Hay otro detalle acá también, aparte es cierto que en la herramienta no alcanza a hacer el diámetro interior acá, es que por el radio de la herramienta nos queda material acá excedente respecto del radio que debería quedar, ¿ya? Entonces acá deberíamos hacer, aparte de este vaciado, deberíamos agregar eso con una herramienta de menor diámetro, ¿ya? Entonces vamos a agregar eso acá. Entonces, cajeras 1 puede quedar bien con ese nombre. Acá cara 3 pongámosle planeado o refrentado también. Cajera 1 sí está bien, la primera cajera o primer vaciado. Luego vamos a agregar nuevamente 2D cajeras y vamos a seleccionar primero la herramienta, debe ser menor a 20, claramente. Vamos a ver cuál teníamos activa la clase anterior, una de 16, igual es muy grande. Vamos a mm, vamos a crear una de 10. Entonces vamos a crear esa herramienta, vamos a ver el catálogo, catálogo fresado. Y acá tenemos la fresa. Entonces la fresa vamos a tener diámetro 10. Y esta sería con la cual vamos a hacer el vaciado y además el acabado. Lo bueno de esta fresa es que sirve tanto para desbaste y acabado. La de placa es recomendable principalmente para hacer desbastes, ¿ya? Entonces vamos a usar la que es de enteriza, ¿cierto? De diámetro 10. Acá vamos a crear herramienta, fresa punta plana. Le vamos a crear aquí el nombre, fresa enteriza, de 10 milímetros. El cortador, en este caso son 4 filos. Este es de una herramienta de carburo. Y los diámetros son 10, ¿cierto? Es del tipo 2. Hasta tipo 2, sociedad cilíndrica completa, pareja de diámetro 10. Tenemos diámetro 10. Longitud total, me dice que es de 90. Longitud por debajo del portaherramienta podría ser fácilmente 50 milímetros. Longitud del saliente con longitud de filo, ¿cierto? Acá es igual, o tenemos solamente ese dato, que sería hasta este punto que dice AP, lo vamos a usar como 35. Esa es la longitud máxima que vamos a tener acá, en la cual la herramienta va a poder ingresar.
Seleccionamos el soporte. Vamos a usar el CAT 40 C4C40020, que es el CAT 40 con ER20 la sujeción. Y los datos de corte los vamos a sacar de acá. En este caso vamos a agregar datos de corte como fresa de ranurar, ¿cierto? Porque va a ser primeramente un vaciado. Por lo tanto, vamos a tener que es un material de acero al carbono. Vamos a tener 3000 RPM de giro, ¿cierto? Y 720 milímetros por minuto de avance. Entonces acá para ISOP, 3000 RPM y 720 milímetros por minuto de avance. En la velocidad de carga vamos a seleccionar la variable de tool fit cutting, sería esto, ¿cierto? El avance de corte, por 0,5 para que sea la mitad de esa velocidad de avance. Usar paso vertical, que sería la profundidad de corte. Acá me dice que puede ser una vez el diámetro, máximo 12 milímetros, pero es demasiado. Es para trabajo de alto rendimiento, pero sería demasiado el uso. Entonces, para cero vamos a usar 1,5 milímetros. No tan, pero en teoría sí se puede hacer. O mejor dicho, según lo que sale en el catálogo, se podría hacer. Claro, claro, exactamente. Va a afectar mucho la vida útil. Y sobrepasada, vamos a usar la variable tool diámetro, ¿cierto? Tool diameter por 0,9. 90% el diámetro de la herramienta, para que la pasada sea cercano al 100%. Postprocesador, tenemos la herramienta 1, 2. Esta la vamos a agregar como la 3. Esta sería la herramienta para hacer el vaciado acá y el remecanizado de acá. La geometría, voy a seleccionar cajera 1, parte 2 y parte 3, que serían esas tres zonas de cajera, ¿cierto? Y antes de pasar a la configuración acá de alturas, voy a hacer la opción de redesbaste, ¿ya? Para que acá la idea es que me mecanice solamente esas esquinas, no que me haga la trayectoria completa de vaciado de toda esa zona de la cajera, porque acá en la zona ya está mecanizada, entonces va a perder tiempo. Si empieza desde el centro a cortar hacia los costados. Entonces, redesbaste, el diámetro de la herramienta que hizo el redesbaste era de 20, si no es de 20 se modifica, ¿cierto? Y se pone el diámetro que corresponde. Las alturas, nuevamente, como no hay ninguna zona de sujeción acá, esto lo podemos acercar lo más posible, sin mayor inconveniente. Por ejemplo, ahí, más que suficiente. Las pasadas, activar la opción de varias profundidades. Y de igual manera vamos a dejar el sobre material solamente de una décima. Y aparte vamos a agregar una pasada acabada. ¿Ya? Aunque aquí igual se puede, pero para hacer un proceso más de contorneado lo vamos a agregar aparte, ¿ya? Pero en teoría se puede hacer acá con esta misma herramienta porque esta herramienta permite hacer desbaste y acabado, ¿ya? Pero lo vamos a agregar aparte, sí, para hacer otra pasada, otra configuración. Y damos en aceptar. Entonces vamos a tener aquí, vamos a verificar por qué no lo hizo acá, pero vamos a tener acá el remecanizado, que lo hizo muy bien. ¿Por qué? Porque vamos a tener solamente el mecanizado en esa zona. Esta opción, si se fijan, está cortando en el aire. Nosotros vamos a modificar o mejorar eso en los planos o en las alturas. Donde me dice altura de avance, o mejor dicho, altura superior, es donde comienza, ¿cierto?, a mecanizar.
vamos a cambiarlo por selección. Como ya mecanizó toda esa parte, vamos a seleccionar que empiece desde esa altura. ¿Ya? Aceptar. Y ahora si damos en regenerar, y ahí empieza a mecanizar desde la altura que corresponde. ¿Ya? Por qué no entró acá? Básicamente no, no es muy grande, pero sí el ancho de corte que tenemos acá configurado, que es que la sobrepasada máxima, que es cuánto se desplaza hacia el costado, para que haga en este caso, el mecanizado puede ser mucho. Lo vamos a dejar en 50%, que sería 5 milímetros en este caso. Veamos si es eso. Y si no es eso, es por la entrada acá. Diámetro de rampa helicoidal puede ser mucho. Vamos a dejarlo en penetración, a ver. Ah, también está la entrada. A ver, no, este yo creo que la entrada y la salida. Lo vamos a duplicar. Ese funciona súper bien. Y este lo vamos a dejar solamente para estas dos cajeras. Y vamos a... No, esto ya lo mecanizó afuera. Este lo vamos a desactivar también por penetración. Y esto ya lo bajamos a 5 sobre material una décima. Diámetro tiene esto 24. Debería entrar bien. La altura también también. Contornos seleccionados. En la geometría, para la altura, claro, ahí sí. Si el redesbaste no lo dejaba, si uno activa redesbaste, no lo, como que no estaría, como que no tiene que mecanizar esa zona al considerar un redesbaste que quedó una herramienta de 20. Algo así lo interpreta. Porque si volvemos a activar entrada, salida como estaba antes, más hélice, debería funcionar. Claro, por el diámetro de la herramienta anda bien. Sí es eso. No lo consideraba como zona mecanizado al tener activa la opción de redes baste. Y esto lo vamos a... Esto está bien. Ah, lo que desactivé igual que es las varias profundidades. Está activo, sí. 1.5. Entonces ahí está la parte 2. Aquí hay un detalle porque me está haciendo solamente acá abajito. Se va a verificar la altura de inicio de esto. Sería esto. Punto final está bien. Ahí sí creo. Ahí sí. Entonces está haciendo bien el desbaste. Entonces era eso, que al tener activo la opción de redesbaste con una herramienta de 20, genera
Básicamente entiende como que no dejó mecanizado ahí, entonces no va a entrar a mecanizar. En cambio, en el otro lado sí mecanizó bien con una de 20, quedó ese resto en la geometría y eso es el que va a mecanizar. Y lo que nos queda hacer, los acabados. Y en el acabado vamos a agregar aquí la opción de 2D contorneado. Y la opción de 2D contorneado me permite seleccionar una línea, ¿cierto? Y que siga esa línea para hacer la pasada completa. ¿Ya? Selecciono esto. La herramienta vamos a usar la misma, pero acá vamos a usar la mitad del avance de corte. Entonces este lo multiplicamos por 0,5 para que sea más lenta la pasada o la velocidad de avance sea más baja. Entonces selecciono en la opción de cadenas, la idea es que solamente siga un perfil, y el primer perfil va a ser esta parte de acá, pero como no quiero que me seleccione todo ese contorno que se ve ahí, debo cambiar al modo de cadena abierta. Entonces entro acá y termino acá. Entonces quiero que solamente me siga esa parte. Doy en aceptar, voy a agregar otra cadena nuevamente, y acá puedo tener una cadena cerrada que es esa parte interna. Y siempre seleccionar la cara inferior para que me reconozca las diferentes alturas. ¿Ya? Aceptar. Luego otra cadena que sea una cadena abierta para esa cara. Ahora puede ser una cadena cerrada para esa y esa cara. Faltaría esta cara. Y lo mismo para la parte interna. También sería una cadena cerrada. Y la cadena que está acá. Entonces, todas esas zonas, cadena uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, va a pasar la herramienta con una sola profundidad y va a ser el acabado. Las alturas, lo mismo que lo anterior, no esté tan alejado. Acá debe estar desactivada la opción pasada de desbaste porque la idea es que, o varias profundidades, porque la idea es que, como se ve en la imagen de la derecha, que dice sin cortes de varias profundidades, es lo que necesitamos, que ingrese a la profundidad final y de ahí haga la pasada. Sí, igual tiende a dejar unas pequeñas marcas. O sea, al hacerle una sola profundidad, ya se va a borrar esa pequeña marca. Y en conexiones, vamos a dejar la opción que de entrada y salida con un radio de 1 milímetro y a 90 grados. Si es necesario, se puede cambiar o desactivar. Cuando es necesario, cuando hay poca movilidad, ¿cierto? Por ejemplo, acá la herramienta puede entrar a esa distancia, más los 90 grados. Acá tenemos el radio de 1 con la distancia de 2 a 90 grados de la zona donde va a ingresar. ¿Ya? Eso sería lo que configuramos acá como conexiones. Entonces vamos a que ingresa en la profundidad y va a mecanizar el contorno completo. Se retira, es la parte 2. Ahora mete toda la precisión, va a demorar. La pasada completa acabado demora 2 minutos 22 segundos. Pero ahí, por ejemplo, cuando... No, ¿estos movimientos ahora? Si esas trayectorias de retracción son con G0, son movimientos rápidos.
Lo que es entrada y corte son con velocidades de avance con G1, son más lentos. Pero los de posicionamiento sí son con G0. Te fijas acá la línea amarilla son G0. Esto rojo es el avance de penetración. Y lo que está en verde también es velocidad de entrada. Y lo que está en azul ya es velocidad de corte. Avance de corte en este caso. Entonces aquí se puede ver por los colores, ¿cierto? Las trayectorias, si es avance rápido o un avance más bajo, ¿cierto? Sería un avance de corte. Acá también podemos agregar lo que correspondería al chaflán. Entonces nosotros seleccionando una línea vamos a poder hacer un bisel en las caras, ¿cierto? Por si es necesario, pero lo vamos a agregar la otra clase, ¿ya? Entonces, hasta hoy quedamos con esto.